Bueno, bienvenidos entonces a esta asignatura de Programación 3, donde vamos a tener algunos temillas importantes y muy interesantes para desarrollar. Les comento que ustedes pues generalmente vienen, o sea, la gran mayoría de ustedes, según lo que hablamos ahora, vienen de Programación 2 o de estructuras de datos, donde generalmente tienen todo en una sola aplicación. Es decir, digamos, podemos hablar de Java. Ustedes tenían una aplicación de registro de personas, donde efectivamente tenían toda su interfaz gráfica, más todas las clases de interacción o de lógica de negocio, más, digamos, si ustedes realizaban un almacenamiento de la información en archivos planos, ya fueran JSON, ya fuera XML, ya fuera un CSV, o simplemente un TXT, pues lo tenían todo allí empaquetado, ¿sí? Pues para la parte web, esto ya no va a ser tan así. En la parte web cambian las cosas. Nosotros vamos a trabajar acá varias, digamos, tecnologías, vamos a tocar varios lenguajes de programación y lo ideal, pues, va a ser tener lo siguiente. Entonces nosotros ya no vamos a tener todo empaquetado, sino que por una parte vamos a tener lo que es el frontend, es decir, la parte de la interfaz de usuario. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a tener una Graphic User Interface dedicada a atender las necesidades del usuario. ¿Cómo es eso? Pues sí, donde vamos a tener lo que hemos visto en diseño de interfaces con HTML y con CSS, va a ir incorporado acá. Es decir, vamos a tener esto acá. ¿De qué se nos va a componer este frontend? Se nos va a componer de, vamos a agrandar un poco la letra, vamos a hablar de HTML, vamos a hablar de CSS y vamos a hablar de JavaScript, ¿sí? Eso pues ustedes ya lo tienen como en su conocimiento, ya lo han visto en diseño de interfaces y además de ello, pues como les decía ahora, vamos a trabajar con frameworks, ya sea Bootstrap o ya sea Materialize, ¿sí? Materialize CSS, que son frameworks para toda esta parte de interfaz de usuario, hacen que una aplicación sea responsive, es decir, que se adecue a las diferentes dimensiones de un display, de una pantalla, de un dispositivo, hablando de dispositivo móvil, hablando de computadora, hablando de televisor, hablando de tablet, bueno, de diferentes dispositivos que podemos utilizar para visualizar un sistema web. Vale la pena acá aclarar cuál es la diferencia entre una página web y entre un sistema de información web. No es lo mismo. Ustedes no pueden hablar de la página web del CIA. No, eso sería como una contradicción, porque es que en realidad el CIA no es una página web. El CIA como tal es un sistema de información académico. Cuando hablamos de un sistema de información es administración de datos, es gestión de información, es aprovechamiento de los datos para toma de decisiones a través de informes, a través de reportes que podemos gestionar a través del mismo sistema. Sin embargo, cuando hablamos de una página web es donde nosotros estamos ofertando productos, donde estamos ofertando servicios, donde estamos vendiendo nuestra imagen, donde estamos haciendo diferentes temas enfocados al mercadeo, ¿sí? Una página web no les permite a ustedes gestionar información para, para su negocio, con lógica de negocio, no. Allá en una página web solamente se está mostrando información. Entonces, pues es importante aclarar eso porque no vamos acá a ver nada de páginas web, ¿no? Sino más de transacciones en un sistema de información web. Muy bien. ¿Qué vamos a utilizar nosotros acá? Pues les decía yo, pues tenemos muchas tecnologías, sí.
¿Qué tecnologías? Bueno, pues para el uso o para el desarrollo de interfaces de usuario, lo que vamos a utilizar nosotros acá son tecnologías reactivas. En este caso vamos a trabajar con Angular, Angular, que es un framework de Google para el desarrollo de interfaces de usuario basado en Node.js. Muy bien. Pero además, un frontend no solamente es la visualización desde un computador, no. Un frontend es cualquier interfaz gráfica de usuario que nos permita a las personas interactuar con un sistema. Ok, pues acá lo que incorporé el semestre anterior y lo vamos a continuar en esta ocasión es la implementación de una app, una aplicación móvil que puede estar desarrollada en dos tecnologías. El semestre pasado trabajamos con React Native, o para este semestre tal vez ingresemos o nos adentremos un poco en el mundo de Flutter, y Flutter no es más que otro framework de Google para la generación de aplicaciones móviles demasiado bonitos. Acá lo podemos ver, Flutter, Flutter.dev creo que es, ¿sí? Simplemente que para utilizar Flutter es necesario aprender un lenguaje de programación adicional que se llama Dart, que es este de acá, es un lenguaje muy similar, digamos, a JavaScript, pero pues tiene su curva de aprendizaje. Vamos a ver que efectivamente esto es enfocado a aplicaciones móviles. Vamos a mirar varias cosillas por acá. Muy bien. Entonces, teniendo claridad sobre qué es lo que nosotros vamos a trabajar o en qué nos vamos a enfocar durante este semestre, en la parte del frontend, o sea, frontend, siempre que les hablo de frontend, es la interfaz gráfica del usuario. Pero resulta que ustedes también, dentro de las aplicaciones de escritorio que generalmente trabajaban con Java, tenían una lógica de negocio que la implementaban dentro de una clase, ¿cierto? Una clase, un archivo .java, .class, .java. Nosotros pues definíamos una clase de sus métodos y los invocábamos desde el controlador o el código de atrás, el behind de un formulario, un contenedor de controles swing. Entonces, todo esto acá lo vamos separando. ¿Qué es lo que pasa acá, muchachos? Este backend es donde nosotros, es una aplicación aparte, donde nosotros vamos a poder desarrollar toda la lógica de negocio que se va a ver representada en la interfaz gráfica. ¿Sí? ¿Esto cómo se va a lograr? Bueno, pues resulta que nuestro frontend le hace peticiones o request a el backend. Vamos a mirar esto. Le hace una serie de requests. Le hace una serie de requests al backend y el backend pues le dará una respuesta al frontend cuando procese esa request, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener acá, la respuesta a una request va a ser una response. Esos son términos que, vamos a guardar esto, intro, grupo 001. La respuesta, ¿sí? La respuesta a un request va a ser el response. Son términos que nos vamos a ir adaptando a ellos porque los vamos a utilizar dentro de nuestro código, ¿sí? Bueno, pero ustedes me dirán, ¿y esto cómo es? ¿Cómo se realiza? Muy bien, pues resulta que ustedes, por ejemplo, daba este ejemplo esta mañana, dentro del campus de la Universidad del Nuevo CIA, ustedes pues podrán acá,
si me acuerdo, el ID que me dieron, no, creo que es este. Muy bien, resulta que cuando yo le dé clic en el botón conectar, él me va a lanzar una request. Ah, bueno, eso quiere decir que donde yo estoy ubicado, es decir, la parte gráfica donde el usuario interactúa, ingresa datos, selecciona algunos otros, ¿sí? Pues esta es la GUI, es decir, el frontend. Ah, se me fue. Acá entonces estamos en el frontend. Disculpen que ha llegado un compañero nuevo. Esto es, creo que es este. Acá nosotros tenemos nuestra interfaz de usuario y cuando yo le oprimo, le doy clic al botón de ingresar, envío una solicitud al backend, ¿sí? Le envío una solicitud. Y el backend lo que va a hacer es validar los datos que yo le envío y verificar si son correctos o no y dar una respuesta, ya sea de éxito o de error. Muy bien, ¿qué pasó acá? Pues justamente tengo una visualización de que efectivamente tuve los datos correctos. Ahora, si yo cierro sesión y por el contrario le ingreso unos datos que justamente no van a ser válidos, ¿qué va a realizar? Pues el frontend va a realizar un request al backend, el backend va a validar y se da cuenta que los datos ingresados son erróneos, entonces la respuesta va a estar enfocada en un error, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Muy bien. Esta parte del frontend creo que queda lo suficientemente clara, pero nos venimos al backend y acá nos queda otro ratico, digamos, por explicar. Al igual que en el frontend, que el frontend pues utiliza diferentes, digamos, tecnologías, algunos lenguajes, pues el backend también puede ser desarrollado con algunos lenguajes de programación. Entre ellos, pues ustedes ya conocen a Python, ya conocen Java, podemos hablar de todos los lenguajes de la plataforma .NET, podemos hablar de Node.js, podemos hablar de Rails, de Ruby en Rails, podemos hablar de Go, que es el lenguaje de Google, podemos hablar de PHP, seguramente, bueno, y otros tantos que existen, pues nosotros podemos desarrollar un backend en estos lenguajes y otros más, ¿cierto? Muy bien. Pero, pues haciendo como una equivalencia a lo que vimos en el frontend, vamos a revisar qué pasa en el backend, qué es lo que nosotros vamos a utilizar. Fíjense, qué es lo que podemos llegar a usar, ¿sí? En este caso, durante este semestre, pues lo que vamos a hacer es utilizar el lenguaje o la tecnología Node.js, que el lenguaje que se corre por debajo es JavaScript y TypeScript, que eso lo vamos a ver en su momento. Y ahora, pues, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, resulta que a partir del miércoles, la clase del miércoles, ya vamos a hacer una introducción a Node, a Node.js nativo, es decir, nosotros acá vamos a utilizar, vamos a ver cómo una aplicación de backend se puede construir nativamente con JavaScript o con TypeScript y lanzarla. Vamos a ver cómo desde cero podemos hacer esto. De igual forma, pues les voy a recomendar un material que grabé el semestre anterior, donde van a poder profundizar mucho más en este tipo de aplicaciones, ¿vale? Y
más adelante, tal vez dentro de unas 2 semanas, o dentro de semana y media, iniciaremos con lo que es Loopback 4, que no es más que un framework de Node.js. ¿Sí? ¿Qué es un framework? Pues es una estructura mucho más grande, muy robusta, que me va a facilitar a mí las cosas en cuanto a desarrollo de software se refiere. Es decir, yo con unas pequeñas instrucciones voy a poder crear, digamos que unas funcionalidades que normalmente, si lo hiciera de manera manual, me iba a tardar 3 días, mientras que con el framework me demoro 5 minutos. Eso lo vamos a ver, ¿vale? Pero ahora les decía, que acá en el edificio hay unos perritos y se alborotan a veces. Muy bien. Ahora les decía que el backend se encargaba de verificar si un usuario y una contraseña eran válidos o no. Muy bien, pero pues el backend por sí sola no va a encontrar esto. Necesita tener una información ya almacenada. ¿Y quién me almacena esto? Pues una base de datos, ¿sí? Una base de datos. Acá, durante este semestre, vamos a tocar 2 motores de bases de datos. Muy bien. ¿Qué es una base de datos? Pues es aquella, es un repositorio de información al cual yo le puedo realizar una conexión. Una conexión en este caso. Muy bien. Conexión. Ahí está. Muy bien. La base de datos entonces va a ser mi repositorio de información donde yo voy a almacenar datos de personas, datos de productos, datos de ventas, de compras, datos de ingresos a una plataforma, es decir, como la auditoría. Puedo almacenar, bueno, infinidad de información allí. Y ahora pues les voy a hacer una pequeña intro a cómo funciona en realidad una base de datos, porque entiendo que muchos de ustedes no han tenido la oportunidad de ver esta asignatura. Digamos entonces que por una parte, cuando desarrollemos la aplicación nativa de Node.js, vamos a utilizar una base de datos NoSQL, que va a ser MongoDB, ¿sí? Y para cuando utilicemos Loopback, pues esto es algo nuevo para este semestre, vamos a incorporar una base de datos SQL, es decir, una base de datos relacional llamada MySQL, ¿sí? Esto pues nos va a servir para conocer un poco más algunas tecnologías o cómo se pueden usar este tipo de tecnologías. Ok, entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo ahora, por ejemplo, en el proceso de identificación? Nuestro frontend le provee al usuario un formulario donde le va a solicitar el usuario y la contraseña. Esa es la función del frontend. Mostrarle al usuario, darle al usuario opciones de ingreso de datos, ¿sí? Y a través de un evento, que puede ser un clic sobre un botón, pues vamos a hacer una request, una solicitud hacia el backend. Y el backend, que puede estar escrito en diferentes lenguajes, no tiene que estar en el mismo, ¿sí? No tienen que estar escritos en el mismo lenguaje el frontend y el backend, cosa que, por ejemplo, en Java, pues todo tiene que estar, o sea, cuando ustedes trabajaban en Java, a través, digamos, de la herramienta de NetBeans, todo tenía que estar escrito en Java, ¿cierto? Para poder que se hablara. Ustedes no podían tener los swing controls, digamos Java, y luego irse a que tenían la lógica de negocio en Python. No son compatibles. Mientras que acá en la web nosotros podemos separar esta información sin ningún inconveniente. Muy bien. Ahora, cuando realizamos esa request, pues ya nos venimos acá al backend, y el backend, a través de ese lenguaje que hemos elegido,
hace una conexión a la base de datos y le pregunta a la base de datos, oye, base de datos, ¿tienes un usuario y una contraseña que coincidan con estos que me acaba de enviar este frontend? Y la base de datos le va a decir sí o no. Si la base de datos le dice no, pues la respuesta, como lo vimos hacia acá, hacia el frontend, va a ser de un error. Pero si existe ese usuario, esa contraseña, el backend lo que va a hacer es generar una sesión para permitirle al usuario navegar internamente dentro del sistema y le devuelve al frontend la sesión para que este frontend le muestre, digamos, la información correspondiente a ese usuario. Nosotros acá muchas veces tenemos diferentes perfiles, como en el caso del CIA. Yo tengo el perfil de profesor, ustedes tienen el perfil de estudiante, entonces cada uno va a visualizar algo diferente. ¿Por qué yo tengo, o por qué veían ahora que yo tenía como un perfil de estudiante? Porque a mí me detectan también como egresado. Es por eso como que me tienen allí. Pero normalmente pues debería ingresar directamente al perfil de profesor. Muy bien. Dentro de este backend pues vamos a ver cómo para desarrollar una aplicación nativa con Node.js nos vamos a tardar un buen ratico, mientras que con Loopback nos vamos a tardar 5 minutos, ¿sí? Y pues claro, luego vienen como otras adaptaciones y arandelitas que le vamos a ir agregando a esa aplicación. Muy bien, Profe, una pregunta. sí, Profe, o sea que de la base de datos también es un response al backend, como diciéndole, sí, sí encontré la información o no, no la encontré, por decirlo de alguna manera. sí, sí es como, pero ya les explico acá. Muchas gracias, muy buena pregunta. Em, Resulta que esto que yo defino acá como connection es como un contexto de un canal de comunicación que se me abre, ¿sí? No es como esta en una sola vía la request y luego este response. No, esta conexión es un canal de flujo de información en ambos sentidos, donde yo ejecuto ciertas consultas hacia acá y él me devuelve la información inmediatamente, sin ningún intermediario. ¿Pueden haber intermediarios? Sí, pero bueno, eso ya se va a ver más adelante, que son los ORM. Pero digamos que es como un request y un response, simplemente que se da dentro de una conexión a la base de datos. Y dentro de una misma conexión yo puedo tener varias consultas. Ir y regresar, ir y regresar, ir y regresar, cuantas veces yo necesite y al final cierro la conexión. Abro conexión, cierro conexión y dentro de ese canal de comunicación yo puedo hacer varias cosillas allí. Pero Profe, efectivamente, sí, no, es una pregunta referente a lo que hablábamos ahorita en el frontend de lo de las tecnologías reactivas, que yo había visto que también se puede hacer una página web, pues un entorno web reactivo, pero sin necesidad del Angular o eso, sino que usando directamente el JavaScript. ¿Qué claro, diferencia claro. hay? Sí, sí, sí. Se puede hacer y es muy sencillo. Eh, a ver, si nos vamos al mismo, bueno, simplemente acá. Es más, no sé, acá voy a hacer algo sencillo en este momento. Acá se me va a abrir tal vez algún proyecto. Sí, este. No se me asusten que esto lo vamos a ver luego. Esto es un proyecto, por ejemplo, de Angular, pero voy a abrir un new window. Y yo acá puedo, en un momento, simplemente voy a decirle un nuevo archivo, lo voy a guardar en el escritorio y lo voy a llamar index.html. Muy bien, y acá entonces simplemente eh, tengo el HTML, tengo el body, eh, acá arriba tengo el head. Muy bien, y acá puedo meterle estilos de una vez. Y acá puedo dejar simplemente un div punto, no sé, cuerpo.
Listo, y acá le voy a poner un H3 que dice Hello World. Muy bien, y este cuerpo simplemente le voy a decir acá que va a ser una clase que va a tener el background color que va a ser red. Y además le digo que el font size, font size va a ser de 2 EM y además el color va a ser de, no sé, podrá ser un gris claro. Muy bien. Listo, y yo puedo venir acá al escritorio y decirle Open with el navegador. Y fíjense, ya tengo acá una mini página web simplemente con HTML, CSS y ya está. Y si le quiero incorporar algo adicional de JavaScript, lo puedo hacer. El script y puedo definir por acá una función que sea, no sé, saludo. Acá puede ser simplemente hello. Que diga say hello y recibe. Y simplemente acá le digo, le voy a decir que tengo un input de tipo texto. Bueno, que tengo una clase input text. Vamos a definirle como un estilo a esto. Text. Y acá le voy a decir simplemente que tenga un background color un gris oscuro. Además que tenga un font size de 14 píxeles y también que por favor tenga un color white. Listo. Ahí está. Y acá entonces le voy a decir que el value, o no tengo un value, sino un placeholder, enter name. Ingrese su nombre, ingrese el nombre. Y cuando yo le digo on click, entonces que por favor cuando le den clic, llame a say hello. Muy bien. Y acá le voy a poner un identificador. Acá esto es una clase rápida de HTML, CSS y JavaScript. TXT name. Muy bien. Y acá simplemente le puedo decir, hey, por favor, var name es igual al document, es decir, le estoy diciendo vaya al documento HTML y por favor seleccióneme un elemento por el identificador. Este numeral es el identificador, recuerden que esto lo vieron en diseño de interfaces, y le obtengo el valor, ¿sí? El valor. Muy bien, y simplemente acá puedo decir un alert, y le digo hello, o si quiero utilizar string templates, le digo hello, y voy a montar acá el valor de la variable name que acabo de capturar. Muy bien, fíjense, acá está. Si refresco, ya tengo acá perdón. Yo acá hice algo malo. Esta función no era para el campo de texto, esta función era para un button que voy a tener por acá. Un button que va a tener value, high, perdón, esto no tiene value acá, digo on click y simplemente tiene el value high. Ok, voy a buscar acá y fíjense, acá está el campo de texto y entonces le digo acá Pepito. Si le digo el botón high, me dice hello Pepito, ¿sí? Algo como muy sencillo, dentro de un mismo archivo yo puedo hacer todo esto. Claro está, y empiezo a construir todo. Y si quiero construir menús, también lo puedo hacer. O sea, no es necesario utilizar estas tecnologías reactivas. Pero como lo van a ver, es una gran ventaja utilizarlas
a la hora de la usabilidad, a la hora de rendimiento. Les puedo mostrar por acá algo que terminé este fin de semana. Esto lo hice con Angular. Ya es un proyecto real. A ver. Tengo el backend por allá en un servidor que se me duerme y tienen que volverlo a recuperar. A ver, es como esto. Un tema de grafos. Se durmió y cuando se levanta ya no tiene las imágenes. Muy bien. Pero fíjense, tengo algunos menús y esto ya va a, digamos, no tenemos el recargue de la página como normalmente se tiene, sino que ya se precarga en el documento virtual, en el Virtual DOM, y es mucho más rápido. El performance, el rendimiento es mucho mejor. Y la parte visual, pues, ni qué hablar. O sea, ya se ve en realidad con unas mejoras bastante importantes. ¿Sí? Bueno, espero haber respondido la pregunta que me hicieron. Sí, profe, gracias. Sí, listo. Vale. Muy bien. Entonces íbamos acá en el tema de la conexión a la base de datos. No importa qué base de datos vayamos a utilizar, simplemente es utilizar una conexión a ella. Tenemos bases de datos no SQL y tenemos bases de datos SQL no relacionales y relacionales como tal. Muy bien, entonces el backend, de acuerdo a la respuesta que le dé la base de datos, por ejemplo, va a aplicar una lógica de negocio. ¿Cuándo aplica una lógica de negocio? Cuando, digamos que alguien se registra. ¿Qué pasa cuando ustedes, muchos de ustedes tendrán Facebook, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes se registraron en Facebook? Les pidió una información, un número de teléfono, les pidió un correo electrónico. Cuando ustedes, desde la interfaz gráfica, desde el frontend de Facebook, llenaron el formulario y le dieron al botón registrar, enviaron una request al backend de Facebook, que ellos, este frontend lo tienen en React, en React.js, ¿sí? Y esto de acá atrás lo tienen en PHP, ¿sí? Entonces, hicieron esta petición. ¿Qué es lo que hace Facebook atrás? Va a sus bases de datos, que creo que es GraphQL, ellos tienen unas bases de datos de grafos, y almacenan la información. Bueno, se almacenó todo completamente, sí. Viene al backend y le dice, backend, acabo de guardar esa información. Bueno, el backend como recibe esa notificación, entonces dice, sí, entonces como sí se guardó, le voy a enviar un correo electrónico a ese usuario. Muy bien, pues entonces él hace toda la gestión con unos servicios de notificación que tienen allí. Y es algo que vamos a utilizar acá. Nosotros vamos a hacer SMS y Email Notifications. Muy bien. ¿Y esto a través de qué lo vamos a hacer? Hay unos servicios de Twilio y Twilio SendGrid. El solo Twilio SendGrid. El solo Twilio me sirve para notificación con mensajería de texto y el Twilio SendGrid lo utilizo para notificaciones con notificaciones de correo electrónico. Eso lo vamos a hacer, vamos a ver cómo se desarrolla, es muy sencillo. O sea, de aquí a 6 meses, ustedes van a salir con un muy buen conocimiento de esta asignatura. Entonces, ¿qué hace el backend? No, pues utiliza estos servicios externos, envía el correo electrónico para que el usuario verifique que ese correo electrónico sí es válido y le devuelve una respuesta al GUI. Listo, y le dice pues, al frontend,
Y el frontend dice, ah, ok, sí, sí se guardó. Entonces les muestra un mensaje al que se acaba de registrar y le dice, su registro fue exitoso, por favor verifique su bandeja de entrada para que confirme que ese correo electrónico es suyo. Muy bien, entonces uno se va al correo electrónico y visita una URL que le envían. Esa URL apunta al frontend. Y el frontend, cuando lee un hash, un código extraño que viene en esa URL, se la envía por una request automáticamente al backend. El backend va y le dice a la base de datos, hey, por favor, me acaban de confirmar esta cuenta. Entonces la cambia, digamos, como puede tener varios estados, activo o inactivo. Cuando se registrará inactivo, pero cuando confirman el correo, lo pondrá activo y le dirá, ah, backend, sí, ya lo cambié. Y el backend le dice al frontend, hey, ya se ha confirmado su correo electrónico, puede iniciar sesión y realizará el proceso de inicio de sesión como el que hicimos hace un momento. ¿Sí? De esa manera es que van a trabajar los sistemas de información web y todos trabajan de una manera muy, muy similar a lo que les acabo de explicar. Es importante a esta altura también conocer entonces qué pasa con las bases de datos. Y les voy a dejar el ejemplo que le desarrollé directamente al otro grupo esta mañana, ¿cierto? Yo voy a tener un registro de personas y simplemente le puedo decir un identificador 1, 2, 3, 4, puedo tener 5, 6, 7, 8, los que necesite acá, porque voy a tener muchas personas en una hoja de Excel, ¿cierto? Estamos hablando de una hoja de Excel. Pero resulta que acá me piden el tipo de documento, y ese tipo de documento, yo puedo decir, ay, no, sí, pues es que Pepito tiene cédula. Y luego llega otra persona, porque esto generalmente lo alimentan varias personas y dice, ah, Juanito tenía CC. Ah, muy bien. Manolito tenía C.C. Y John Smith tenía cédula de ciudadanía. Muy bien. Yo les pregunto a ustedes acá, ¿cuántos tipos de documento diferentes hay acá en estos 4? Ahí solo hay Ninguno. uno, ¿no? Son los Pues mismos. una cédula de ciudadanía. ¿Quién Pues o sea, dice eso? todas tienen un nombre, por decirlo así, diferente, pero todas apuntan al mismo tipo, ¿no? Listo. Nosotros interpretamos que es el mismo tipo, pero si lo vamos a decir a un sistema que nos lo identifique, ¿qué pasa con esto? Pues como son nombres diferentes y eso, él va a decir que son diferentes tipos. Diferentes tipos, efectivamente. Nosotros como personas los identificamos, los interpretamos, pero un sistema es o no es, ¿sí? Y es por eso que en otra faceta, en otra pestaña o en otra tabla, si nos referimos a bases de datos, tendríamos lo que son tipos de documentos, donde tendremos cédula de ciudadanía es el 1, tarjeta de identidad es el 2, cédula de extranjería es el 3, pasaporte es el 4. Ah, bueno. Entonces, si ya me vengo para acá y yo digo, bueno, no, Pepito tiene cédula de ciudadanía. O sea que, ¿qué tipo de documento tiene? CC, profe, con el ID 1. CC o el 1. En este caso, en bases de datos, nosotros utilizamos el campo ID como el identificador único de un registro. ¿Sí? De esto. Entonces, a la cédula de ciudadanía, ¿quién la identifica? El número 1. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, ah, bueno, este Pepito tiene tipo de documento 1. Ah, bueno, ¿y quién es el 1? Pues voy a tipo de documento. Ah, tiene cédula de ciudadanía. ¿Sí? Y digo que Manolito también tiene el 1, pero resulta que Juanito, este tiene el tipo 3 y John Smith tiene el tipo 4, es un extranjero y tiene pasaporte, fíjense. ¿Sí? Y resulta que para un sistema yo ya puedo venir y decirle, mire, por favor, devuélvame solamente los que tienen
los que tienen tipo 1. Y fíjense que él los va filtrando. Y eso es lo que nosotros debemos enfocar o debemos tener en consideración cuando nos vamos a desarrollar sistemas de información. ¿Por qué? Porque si tienen cédula de ciudadanía, yo sé que son nacionales y son mayores de edad. Ah, bueno, entonces yo sé que a estas personas les puedo enviar cierta información. Mientras que a los extranjeros les necesito enviar una información. Bueno, entonces ya sé que este es como un pasaporte y este es, bueno, el 3 no recuerdo qué era, cédula de Cédula extranjería. de extranjería. Listo, entonces yo sé que estos son extranjeros, les voy a enviar otra información diferente, ¿sí? Entonces es importante, digamos, las bases de datos se componen, hagan de cuenta, de archivos diferentes. Como en este caso yo puedo trabajar con pestañas diferentes, que se relacionan unas a otras, sí, pero yo voy a almacenar información tal cual como lo hacemos con Excel, ¿vale? ¿Me comprenden ahí o tienen alguna duda? Hasta ahí yo lo comprendo, profe. Vale. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna inquietud. Muy bien. Vale. Yo creo que esto como introducción al curso es suficiente. Voy a pausar la grabación.